Mi invitado de hoy fue protagonista de un mito moderno. Si bien es evidente el paso del tiempo desde la gesta de Malvinas, Vianney recuerda con vividez los detalles de una historia que vivió en carne propia como suboficial mayor de la Fuerza Aérea. Como dijo San Martín, los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria. En efecto, si bien su medalla da fe de su valor, en ningún momento sentí estar hablando con alguien que peque por orgulloso. Más que por su humildad, me sentí sobrecogido por su introspección. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ni dolor más grande que recordar su partida. Y aún así Vianney los recuerda con nombre y apellido. Recuerdo a José Inquinieros, que escribió que la patria es más que un ordenamiento político o un accidente geográfico. La patria es más y es otra cosa, dice. Es temple uniforme para el esfuerzo y homogénea disposición para el sacrificio. Creo que el ejemplo de mujeres y hombres como Vianney deben hacer que cuestionemos qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros. Los veteranos de Malvinas dejaron su vida o un pedazo de ella. Las Fuerzas Armadas han tenido momentos de esplendor y momentos de oscuridad. Los momentos de oscuridad han sido utilizados con fines políticos, mientras que los momentos de esplendor parecen haber sido olvidados. Si bien en esta entrevista se narra apenas una historia entre muchas, me pareció muy interesante escuchar cómo fue la guerra en primera perspectiva. Me recuerda que el honor de la patria no pertenece a ningún partido político, ni pueden arrogarse los partidos la defensa de las virtudes fundacionales de la patria, como la justicia o la libertad. Creo que la verdadera restauración moral no puede surgir nunca de la división política ni de la vanidad ideológica, sino de aspirar a vernos reflejados en el ejemplo de mujeres y hombres mayores que nosotros. Creo que la cita completa de José Ingenieros lo encapsula mejor. Los países son expresiones geográficas y los estados son formas de equilibrio político. Una patria es mucho más y es otra cosa. Sincronismo de espíritus y de corazones, temple uniforme para el esfuerzo y homogénea disposición para el sacrificio. Simultaneidad en la aspiración de la grandeza, en el pudor de la humillación y en el deseo de la gloria. Cuando falta esa comunidad de esperanzas, no hay patria, no puede haberla. Hay que tener ensueños comunes, anhelar juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas, con la seguridad de que al marchar todos en pos de un ideal, ninguno se quedará en mitad del camino contando sus talegas. La patria está implícita en la solidaridad sentimental de una raza, y no en la confabulación de los politiquistas que medran a su sombra. Esto es Cambalache, y esta es mi conversación con Vianney Modesto Cufré, veterano de la Guerra de Malvinas. Bueno, eh, Bueno, sí, estamos acá en casa con la visita. Ha venido mi nieta y Juan Martín, que se le ocurrió hacerme algunas preguntas relativas a mi vida aeronáutica y un poco de la gesta de Malvinas. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, por mi indumentaria, soy veterano de guerra de la Fuerza Aérea Argentina. Yo volaba en la guerra, en la gesta, volé en el Escuadrón 1 de la Primera Brigada Aérea. Este escuadrón se llama Escuadrón 1 Hércules 130. Bueno, cuando comenzó, estamos hablando del día exactamente 4 de abril para mí. Inicié el primer vuelo saliendo de Palomar en un Hércules que tenía la matrícula de Tango Charlie 66. Ese era un avión típico carguero de transporte de la fuerza. Y bueno, fuimos con una carga hasta arriba, perdón, a Río Gallegos. Y estando en Río Gallegos, surgió la necesidad de hacer una toma de tiempos para hacer reabastecimiento de combustible en vuelo sobre Malvinas. Y entonces, como yo había volado ya los Hércules KC, entonces estaba habilitado para tripular un KC y hacer reabastecimiento. porque vos sos técnico de aviones. ¿Perdón? Vos sos técnico de aviones. Claro, claro, yo vuelo vamos por el principio. Una tripulación de Hércules en la Fuerza Nuestra, Fuerza Aérea,
se componía de un piloto, un copiloto. Normalmente el comandante de aeronave era un piloto y el segundo piloto. Y en tercer lugar había un navegador que aparte de tiene un puesto especial en la cabina con los instrumentos necesarios para hacer navegación. Y entre el piloto y el copiloto hay un asiento que es para el técnico de vuelo. Bueno, ahí ese es la disposición de la cabina de mando. Y en la parte posterior donde va la carga, dos maestros de carga, low master le llaman, que van dos porque normalmente es bastante trabajo. Y también el mecánico o el técnico tiene un segundo que va normalmente como completando su instrucción para después después de rendir una cantidad de requisitos, reunir una cantidad de requisitos, pasa una inspección y pasa a ser primer mecánico o primer técnico de vuelo. Esa es la mecánica del escuadrón. Bueno, habla un poco de el Hércules y ¿de aquí? Del Hércules y los aviones que volaste. No, claro. Estábamos haciendo un panorama de cómo se forman las tripulaciones. Bueno, entonces ahí cuando me dijeron de hacer reabastecimiento, entonces yo dejé el avión que estaba volando, el 66, que se denomina H. Los cargueros se denominan C-130H, son cargueros. Y los que son reabastecedores, porque tienen en su interior un enorme tanque de combustible, eso se llaman C-130KC, porque eso los habilita con un sistema que tienen montado de POT, POT es un depósito, vamos a decir así, fuselado, donde van las mangueras que se extienden para hacer reabastecimiento y los aviones de combate se acercan a esas mangueras extendidas. Sí, vimos las fotos. Y con una probe, con una lanza, además, ¿sí? Introducen en la manguera y cuando están conectados el avión, el caza, el avión de combate y el avión de reabastecedor, bueno, en la cabina yo tengo información de que está así. Además de eso, hay un control visual que están en los dos auxiliares de carga que están atrás en ese momento, están mirando cómo es el procedimiento de que no haya fuga de combustible, porque podría haber una fuga de combustible, una rotura de manguera o alguna anomalía así. Y mientras tanto ellos miran eso, yo tengo un panel especial que se llama panel de reabastecimiento. Ese está puesto, es un panel, le llaman panel sobre la cabeza, porque normalmente los instrumentos están enfrente, a una altura directamente de la vista prácticamente, pero para hacer reabastecimiento ha colocado un panel superior, o sea, un panel sobre la cabeza. Y tan es así que el asiento del técnico de vuelo, el mecánico de vuelo, tiene apoyacabezas naturalmente, pero para hacer reabastecimiento se quita el apoyacabezas que tiene normalmente y se coloca otro apoyacabezas que tiene una inclinación que permite girar la cabeza hacia atrás para poder visualizar el panel. Bueno, y vos antes me dijiste que
participaste del primer reabastecimiento. Claro, eso estamos hablando ya, ¿Qué año? Cuando comenzó la batalla aérea de Malvinas. Pero la historia del reabastecimiento comienza bastante antes. En el año 79, hubo que hacer en Estados Unidos, se compraron 2 aviones de KC y hubo que ir a buscarlos a los Estados Unidos. Bueno, yo integré una tripulación ahí, fuimos a Estados Unidos, hicimos las inspecciones que corresponden, los vuelos de prueba, y la parte que corresponde a hacer reabastecimiento a los aviones de combate, no recibimos ningún tipo de instrucción, porque había en Estados Unidos una enmienda del gobierno de Carter de que no podíamos los argentinos recibir instrucción militar. Entonces los aviones se vendían, se entregaban, pero únicamente para funciones, sobre todo de vuelos de larga distancia, de búsqueda y rescate, porque con esa autonomía aumentada podía hacer vuelos muy largos para hacer búsqueda y rescate cuando se necesitaban acá en el Atlántico Sur. Pero la parte de reabastecimiento para los aviones de combate no nos dieron ningún tipo de instrucción. Bueno, y así nos vinimos con el avión. Vino primero el Tango Charlie 69 y yo traje el Tango Charlie 70. El 69 llegó antes y el 25 de mayo del 69, claro, el 25 de mayo. Y entonces había necesidad de comenzar a hacer el reabastecimiento. Acá en el país, los aviones que tenían capacidad para recibir combustible en vuelo, o sea, hacer reabastecimiento, eran los aviones que estaban en la 4ª Brigada, que eran los aviones A4A y A4C que llegaron después. Y bueno, así fue cuando en junio, ya el avión llegó en mayo, y en junio, el 13 y 14 de junio, fuimos a Mendoza y luego de alguna instrucción que coordinamos con los pilotos de los aviadores de combate, salimos a hacer el reabastecimiento y gracias a Dios salió muy bien. Esas son las fotos. Claro, hay las fotos históricas que son del primer reabastecimiento aéreo de combustible que se hizo en el país. ¿Por qué? Porque antes no había ningún tipo de aviones que pudieran hacerlo. Bueno, y ahí estamos ya en el 79, en 79. Sí. Bien, después continuó la instrucción durante todo el año que continuó la actividad militar. Se aprovechó para hacer prácticas de reabastecimiento con los aviones de Mendoza. Así empezamos a hacer reabastecimiento diurno y después hicimos algún reabastecimiento nocturno que genera un poco más de complicaciones, pero claro, se fueron incrementando la capacidad tanto los pilotos de los aviones de combate como nuestra experiencia como reabastecedores. Bueno, esa fue la razón de que yo tenía esa instrucción para claro, que cuando cuando fue el 4 de abril del 82, me designaran para hacer ese reabastecimiento a sí. Malvinas. Esperá, antes de eso, contame cómo fue la operación del bombardeo de la Georgia, que fue el Bueno, claro. No, el 27 de abril. Está muy bien. Bueno, ahora estamos para hacer
una secuencia. Estoy hablando del 4 de abril del 82. Y bueno, ahí en ese momento ya había conflicto con Inglaterra. No habían abierto las hostilidades que comenzaron el 1 de mayo, pero había movimientos, entonces había que hacer el abastecimiento de material y personal a Puerto Argentino. Entonces comenzó un puente aéreo, un puente aéreo exitosísimo, porque no se paró nunca, se volaba de día, de noche, en todo momento, llevando la carga y llevando personal. Si bien es cierto que todavía no había inconvenientes con las fuerzas de Inglaterra, porque todavía no estaban las hostilidades, pero hacíamos el puente aéreo claro, permanentemente. Y en ese tiempo, que ya llegamos a fin de abril, al día 20, concretamente el 27 de abril, entonces ya se había producido en Georgia el desembarco de una fuerza de marina, y había arribado, de marina nuestra naturalmente, y había arribado un submarino Santa Fe. Ahí hubo había fuerzas, un pequeño destacamento inglés, y comenzó las hostilidades contra la tripulación del submarino, tan es así que lo averiaron al submarino Santa Fe y tomaron prisioneros a las tripulaciones. Bueno, entonces la Fuerza Aérea ordenó un vuelo sobre Georgia, concretamente Grytviken. Y ese vuelo, como la distancia era muy larga, hubo que hacerlo en un avión Casé, que ya dijimos que es el reabastecedor. Ahí no iba a hacer reabastecimiento, pero utilizaba el enorme tanque de combustible que tiene para hacer muchas horas de vuelo, una autonomía ampliada. Tan es así que nosotros salimos de Comodoro, yo concretamente en el Tango Charlie 69, salí de Comodoro y fuimos a hacer toda la misión hasta Georgia. Hasta que volvimos a Comodoro habíamos volado 10 horas 20. O sea que, bueno, ¿cómo fue ese vuelo? Nosotros estábamos volando hasta Georgia, hacíamos un vuelo bajo por la detección de radar y esas cosas, hasta que estábamos próximos a Grytviken. En Grytviken hay unas estribaciones más o menos 600 metros, por decir así. Y nosotros nos elevamos, pasamos las estribaciones y llegamos a lo que sería como una bahía. Y en ese lugar había 3 buques ingleses, más el submarino Santa Fe, que estaba a un costado averiado. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Vimos ahí, sobrevolamos los aviones, los buques ingleses, y la misión, entre otras cosas, del navegador, con su radar en position mapping, chequeaba los movimientos que pudiera tener los barcos en el agua, los barcos ingleses en el agua. ¿Por qué? Porque las fragatas tienen que ubicarse en cierta posición para poder disparar, para poder atacar a los... Entonces, había que ver qué pasaba con los barcos. Y el navegador, en cuanto vio que comenzaban a moverse, le dijo al piloto, bueno, voy a no decir los nombres porque
en esa misión el piloto, que era comandante de aeronave, era Sen, el capitán Sen, Eduardo Sen. El copiloto era un vicecomodoro, no, un mayor, Brien, Roberto Brien, y el navegador era un mayor que se llamaba Gómez. Bueno, esos son los tres oficiales. Después venía yo, que era el técnico de vuelo, venía el segundo técnico de vuelo, que era Golier, y más los dos auxiliares de carga, que estaban, que era Lastra, su oficial mayor Lastra, su oficial mayor post-mortem Lastra, porque tripulaba un avión que fue abatido. En ese momento, Lastra había iniciado conmigo desde el 4 de abril, integraba la misma tripulación. Y da la casualidad de que Julio Lastra y yo somos de la misma promoción de la Escuela de Córdoba. Habíamos entrado en el año 55 y egresamos, y cada uno tuvo su especialidad. Él pasó a ser de escalafón general, y después se convirtió en auxiliar de carga, hizo cursos, y yo egresé como mecánico. En ese tiempo egresamos. La jerarquía de cabo. Estoy hablando de cuando egresamos en el año 58. Cabo del cuerpo de comando, vale decir que podía conducir alguna tropa. Escalafón técnico, con una especialidad de mecánico de aeronaves y una subespecialidad de mecánico a bordo. Así eran los títulos de egreso. Bueno, cerramos el paréntesis de esa aclaración y estábamos ahí sobrevolando los buques ingleses. Cuando se empezó a mover, como dije antes, le dice el navegador al piloto que vire para escapar del caso. Y entonces el piloto, que era capitán, y el navegador era mayor, quiere decir que tenía una jerarquía militar más alta, el mayor que el capitán, pero a bordo, en ese momento, la jerarquía principal era del comandante de aeronave, que era piloto, y era capitán. Entonces, cuando el navegador le dice al piloto, vire, el comandante, el piloto, le dice respetuosamente, ¿para dónde, señor? Porque... Y entonces el otro le dice, para donde demonio quiera, pero vire. Entonces yo, naturalmente, escuchando todo eso, me largué una carcajada impresionante porque no podía entender una tensión que era importante, porque teníamos el riesgo de que nos bajaran. Aparte de eso, mi preocupación personal era que había unos pájaros, unas aves negras, grandotas, de una gran envergadura, que revoloteaban cerca del avión, y yo los miraba permanentemente. Claro. Digo, estos tipos se van a chocar contra el avión y voy a perder un motor, o pierdo motor ahí en Georgia, para volver, bueno, se pone difícil. Así que está una gran tensión, pero cuando le dijo para donde quiera, y bueno, entonces yo me reí. A pesar de eso hicimos 2 circuitos más, nos alejamos, ascendimos, después viajamos otra vez, hicimos los circuitos, hasta que una orden del comando dijo que regresáramos al continente. Esa fue la primera misión directamente en contacto con los ingleses, porque contacto visual, naturalmente. Y ahí no hubo ningún ataque. Ahí no hubo ningún ataque, nosotros no atacamos, no le tiramos nada, ellos no nos tiraron nada.
nada más. Pero ya estaban declaradas las hostilidades. ¿Eh? Las hostilidades ya estaban declaradas. No, las hostilidades no estaban declaradas porque se declararon, estábamos el día hablando el 27 de abril Sí. y las hostilidades comenzaron el 1 de mayo, Ok. así que no había hostilidades todavía. Pero Estaba tenso. la situación era bastante tensa en ese. Bueno, volvimos a Comodoro, como dije antes, después de 10 horas 20 de vuelo. Eso fue el 27 de abril. Quiero hablar de la misión del hundimiento del Invencible. Claro, Quiero que la describas en todo detalle. claro. Bueno, quiero decir que ahí, en este momento, estábamos. Yo dejé de volar los reabastecedores y volaba los transportes, los H Sí, directamente. sí, sí. Bueno, así, continuando con el puente aéreo. Eso ya comenzó, y el 1 de mayo fue cuando llegaron los aviones ingleses, los Vulcan, y bombardearon la pista de Puerto Argentino, y ya entonces no podíamos, comenzó la zona de exclusión con la flota inglesa, y ya no podíamos entrar a la isla tan cómodamente como veníamos durante el mes de abril que estuvimos haciendo el puente aéreo. Digo cómodamente porque no había en ese momento, volábamos directo, no teníamos el riesgo de que alguien nos impidiera el paso, como sí ocurrió después que empezaron las hostilidades el 1 de mayo. Y bueno, ya el puente aéreo bajó muchísimo, pero igual, continuó, a pesar de eso, la Fuerza Aérea continuó alimentando la isla con material y personal. Y ya comenzaban también a haber misiones de ataque de los aviones nuestros a la flota inglesa, y para que se puedan hacer efectivos era indispensable reabastecerlos en vuelo, Claro. porque los aviones despegaban del continente, tenían que volar hasta el Blanco, Y volver. entrar en combate y después regresar, y entonces no les iba a quedar combustible. Entonces, muchas veces íbamos nosotros, los dos KC, para reabastecer a los aviones después de los ataques a la Claro. flota. Tengamos en cuenta que iban aviones de marina, de la ARA, de la Armada, eran los super estándar, ellos tenían eso. Y nosotros en la fuerza teníamos los A4B y los A4C, y también estaban los Mirage, pero eso no los reabastecíamos porque no tienen sistema que nosotros pudiéramos darle combustible a esos aviones. A los únicos que podíamos reabastecer era al Super Standard y a los A4. El 1 de mayo comenzaron las hostilidades, y el 2 de mayo los ingleses hundieron el acorazado Belgrano. El 2 de mayo. Y continuamos con ese tema, haciendo reabastecimiento y entrando en la isla en la medida que se podía, hasta que llegó el día 30 de mayo, el 30 de mayo. El 30 de mayo se decidió hacer lo que está escrito por ahí, que es la operación más importante de la guerra, porque había que atacar a un portaaviones, el famoso portaaviones Invencible, que estaba a unas 100 millas de Puerto Argentino, y entonces había que llegar hasta ese lugar. Y naturalmente los ingleses esperaban que el ataque venga desde el oeste, desde el continente. Claro. Porque si ellos estaban más o menos a 100 millas
de Malvinas, esperaban que... Entonces, Ustedes despegaban desde Rivadavia y Ushuaia. nosotros, no, el puente aéreo era de Comodoro Gallegos a Puerto Argentino. Ah, Bueno, eso fue todo el mes de abril. ok. Bueno, ahí entonces se hizo, había que hacer reabastecimiento y la jefatura ordenó que se haga el ataque desde el otro lado, o sea que los aviones siguieron como si fueran a la Antártida y después hicieron un rodeo más lejos y atacaron al portaaviones del otro lado, no desde el lado del continente, sino desde de más más alejado del continente. Bueno, y para eso había que reabastecerlo varias veces a los aviones. Así que fuimos los dos casi, hicimos, bueno, una diversión porque se volaba alto y se volaba bajito después, para eludir un poco los radares chilenos. Que estaban en Punta Arenas allá. Y después cuando estábamos más alejados, que entonces tomábamos altura y reabastecíamos a los aviones. A los 4 aviones de la Fuerza Aérea y a 2 aviones de la Marina, de la Armada. Esos 2 aviones de la Armada, uno de ellos estaba equipado con un misil muy famoso después, Exocet. Es un armamento muy moderno que tenía la Armada, pero limitado, no tenía una gran cantidad. Así que por esa razón, los 2 aviones de Armada, uno llevaba el misil y el otro hacía compañía de protección y apoyo de navegación. Bueno, cuando reabastecimos, la última vez que hicimos reabastecimiento, lo hicimos en más de una oportunidad. Pues reabastecíamos, después nos avanzábamos y volvíamos otra vez. Bueno, después del último reabastecimiento, los 2 casés descendimos y nos alejamos rumbo al continente para volar ahí abajo, esperando que los aviones de combate hicieran su objetivo, cumplieran su objetivo y regresaran para pedir combustible para llegar al continente. Y bueno, entonces, claro, hay comunicación, ya cuando estamos prácticamente en el ataque, hasta el ataque estaba todo el mundo silencio radio, pero ahí ya no había mucho silencio radio. Entonces, primero dispararon el Exocet, los aviones de Marina dispararon a unas 40 millas del Blanco, que ese tipo de armamento permite esa misión, porque lo tenía centrado, lo tenía ubicado en el sistema de navegación del misil, y bueno, lanzó el misil. Y los aviones A4 de nuestra fuerza se prendieron a la cola del misil, digamos, volaban detrás porque el misil iba mucho más rápido que ellos. Bueno, y así fue que el misil llegó, dio en el blanco y los aviones de Marina regresaban al continente. Y los aviones de Fuerza Aérea continuaron en la aproximación. Y en la aproximación bajaron a 2 aviones nuestros. Así que de los 4 bajaron a 2 ahí y los otros 2 siguieron y pudieron bombardear el portaaviones. Sí, reabastecieron los 4 cazas. Los 4 cazas nuestros, le dijimos combustible. Y se fueron al ataque
y en el ataque 2 cayeron. Sí. Ay, me estaba yendo el apellido de los muchachos, pero Castillo y... Bueno, cayeron, no llegaron al blanco, no pudieron tirar la bomba porque fueron derribados O antes. sea que solamente pudieron tirarse los misiles. Bueno, Entonces, 2 fueron derribados. solamente pudieron bombardear 2. Solamente pudieron llegar 2. Y de esos 2, uno es Ureta y otro Insac. Eran los apellidos de ellos. Bueno, bombardearon. Y después volvían al continente. Los que volvían al continente antes habían sido los superestándar de Marina, que fueron las 2 estelas que yo vi que pasaron sobre el punto que estábamos haciendo espera. Como ellos se volvían antes porque tiraron antes, y entonces volvían hacia el continente. Y cuando volvían hacia el continente fue que nosotros vimos las 2 estelas sobre nuestra cabeza que pensamos que podían ser aviones ingleses. Claro. Bueno, entonces cuando llegan de vuelta de regreso los aviones, los A4 de Fuerza Aérea, había que, yo tengo que preparar el panel de combustible para darle la cantidad de combustible que necesita cada uno. Y entonces ellos te piden por VHF, se hace una comunicación, bueno, yo 3.000 libras, poner que dice, me dice a mí el piloto que necesita 3.000 libras. Y yo, ¿cómo hago? Mientras él habla, yo opero un sistema que se llamaba homing, que me permitía saber de qué dirección venía el avión a reabastecerse. Bueno, entonces pregunto, ¿cuánto? Porque ya éramos 2 casi para reabastecer a los que volvían. Claro, no sabíamos que volvían 2. Ah, no sabían. No sabíamos porque nos enteramos después. Claro. Pero entonces, cuando yo pregunto cuánto combustible, entonces dijeron únicamente para uno y para el otro, para los 2 que volvían. Los otros 2 no venían, venimos solamente 2. Regreso de los 4, estamos regresando 2. Fue una cosa, te imaginas que los habías visto hacía 10 minutos, los habías visto ahí prendidos a la manguera, porque se ve del avión donde está con la manguera extendida, se lo ves al caza reabasteciéndose. Así que es un compañero tuyo que lo tenés ahí cerquita y después a los 10 minutos no está más. ¿Te imaginas que la angustia y la tensión es superior, es tremendo? Ya de entrada, cuando vas a hacer el ataque, estás pensando cuánto riesgo estás corriendo, porque los barcos tienen otros barcos que hacen protección Pero vos me dijiste una vez que cuando te embarcabas en una misión tenías miedo, pero como que a partir de cierto punto estabas compenetrado. Es que más que todo cuando comenzaba, más que todo la noche anterior, cuando llegábamos, entonces, bueno, mañana tienen que ir a tal parte, bueno, ¿cómo? Claro. ¿Qué pasa? Pero que ya cuando comenzás a trabajar, porque creo que le pasa a todo el mundo, te sentás y empezás a tocar acá, estás haciendo lo que habitualmente haces en el vuelo, los controles, la temperatura, la presión, y casi te el olvidás que estás en una guerra. ¿Eh? Casi te olvidás que estás en una guerra. Es que aparte que no tiene mucho sentido. ¿Ya qué vas a hacer? Ya estás metido ahí. Claro. Entonces, a mí, te digo lo que personalmente me pasaba. Y bueno, yo no digo que tenía miedo, no tenía miedo, no, y miedo tiene, siempre tenés miedo, Pero cuando estabas trabajando es como si te ocuparas de hacer lo que tenés que hacer
Y bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Claro. No ganas nada tensionándote. Por supuesto que cualquier acción o cualquier persona que va a una situación de peligro tiene tensión nerviosa, pero eso no te impide hacer lo que tenés que hacer. Y vos estarías de acuerdo que los que la tuvieron peor fueron los que estaban en la trinchera. No es cuestión de peor o mejor. Las situaciones son el sufrimiento físico de una persona que está en una trinchera con agua y enseguida se hace barro y te moja los pies y te están tirando, porque a la noche se acercaban las fragatas, se acercaban a Puerto Argentino y podían bombardear a su gusto, porque saturaban la zona que ellos querían, y ahí donde estaban las trincheras. Aparte de eso, ¿cómo haces para hacerle llegar a esa gente que está en la trinchera abrigo, comida caliente, primeros auxilios médicos? Hay que llegar ahí, hay que trasladarse desde donde tenés el depósito, por decir así, hasta la trinchera, y hay que movilizarse. No hay caminos en la isla, terrible, la turba y no te deja andar. Y tendrías que tener una flota inmensa de helicópteros que puedan hacer el trabajo, pero también para que los helicópteros puedan moverse en los distintos puestos, no tiene que tener el riesgo de que una patrulla aérea de los ingleses los bajen en un momento, porque los ingleses permanentemente tenían patrullas de combate, por eso tenían 2 portaaviones, montón de aviones, entonces salían con mayor altura y agarran los helicópteros, podías bajarlos fácilmente. Así Bueno. que era muy difícil la situación. Y te voy a decir más. Cuando estábamos después del ataque que le hicieron al portaaviones, la torre el radar Malvinas nos dijo, en texto claro, pone que la patrulla, la PAC, le llaman Patrulla Aérea de Combate, las PAC que estaban hostigando a Puerto Argentino, desde tal momento se suspendieron. ¿Y qué hicieron? Se fueron arriba lo más alto posible. ¿Para qué? Para no consumir combustible, porque no sabían a dónde los iban a mandar de vuelta. Con el riesgo, suponiendo que nos podrían estar persiguiendo. suponiendo que el portaaviones se hubiese hundido, ¿a dónde iba a ir? También. Entonces, por esa razón, nos llamó la atención, y Radar Malvinas lo hizo específicamente, cuando en tal momento se suspendieron los vuelos sobre Puerto Argentino, y las PAC de combate que estaban haciendo eso ascendieron lo más que podían, suspendieron el ataque y ascendieron, evidentemente las razones para ahorrar combustible. Porque hay una razón en los aviones que mientras más alto vuelen, el consumo de combustible es menor. O sea, supieron que lo habían hundido cuando escucharon esa noticia de que los habían mandado para arriba los ingleses, porque evidentemente no sabían si podían volver a bajar. Y bueno, nosotros enteramos eso claro, porque nadie estaba mirando eso. Claro. Y teníamos esa información que dijo Radar Malvinas, y bueno, y el reporte que hicieron los pilotos, los de Marina, reportaron que habían tirado el Exocet, y los de Fuerza Aérea, los 2 que volvían, reportaron que habían bombardeado. Y después los ingleses nunca reconocieron el ataque, siempre inventaron una historia. Ajá. Pero hay una cantidad de libros
y documentación referente a eso, sobre todo de gente de los radares nuestros que tenían perfectamente chequeado la posición de los barcos y esas cosas. Y bueno, y ahí terminó la misión nuestra. Volvimos al continente y los A4, los de Fuerza Aérea del continente, y los 2 de Marina a Río Grande. Ahí está. Eso fue el 30 de mayo. El 30 de mayo. Y entonces ya llegamos al 5 de junio. ¿Qué pasó el 5 de junio? Yo dejé de volar los reabastecedores que le llamábamos KC. Dejamos los KC. Y me pasaron a un H. ¿Qué hacían un H? Carguero nomás. Entonces había que hacer un vuelo muy especial a Malvinas con una carga muy especial, que era que había que llevar una estructura para armar una rampa de lanzamiento del cohete Exocet, no el mismo modelo que tenían los aviones, sino modelos anteriores. El de los aviones era 39 y el otro era 38. ¿Y qué era eso? Porque esos Exocet 38 eran el armamento que tenían los barcos, algunos barcos nuestros. Y entonces, como los barcos nuestros no podían ir a combatir, entonces, ¿qué hacían con los cohetes? Entonces, en la isla se las ingeniaron un grupo en las islas, más los apoyo técnico y de ingeniería del continente, de Puerto Argentino. Hicieron, buscaron la forma de convertir, de armar en la isla una estructura, una rampa de lanzamiento que pudiera utilizar esos cohetes. Es una cosa loca, pero tenían que hacer. Bueno, y lo hicieron. Consiguieron. Claro que todo inventado, porque la estructura, hubo que hacer los circuitos eléctricos, circuitos bastante complicados. Armar y tan es así que alcanzaron a hacer un disparo a la noche. Un barco inglés se acercó y lo ubicaron y le dispararon, pero no le dieron en el blanco. Entonces hacía falta más cohetes allá para más munición. Y entonces, ¿qué hacía? Los designaban a nosotros con la parte esa de la estructura para los rampas esa que habían conseguido inventar en la isla. Y entonces, bueno, listo. Salimos el 5 de junio a la tarde. Un vuelo completamente accidentado porque estaba mucho problema de meteorología y posiciones de los barcos que estaban rodeando. Así que hubo que hacer las 1001. Ahí trabaja muchísimo el navegador porque va ploteando la ruta. No se puede poner el radar para ver si están, porque cuando vos pones el radar, inmediatamente te detectan. Claro. Así que hacía entonces, lo único que se hacía cuando en alguna circunstancia muy especial se daba una barrida así muy cortita del cursor para detectar si había algún blanco ahí, y se cortaba porque no lo podías tener todo el tiempo, porque era como decirle a los artilleros de los barcos: acá voy yo. Claro. Entonces ese problema. Y después el escape para acá, para allá, siempre a baja altura. Pensá que volábamos a parte como 15 metros del agua.
O sea, raspando el agua. Imagínate que con la envergadura del Hércules, la envergadura es la distancia de las dos alas, de la punta a la punta. No podés hacer un viraje porque los aviones viran inclinándose, Claro, te no, inclinás y te metes en el agua. no como el auto que gira así. No, los aviones se inclinan, bajan un plano y después para girar. Y eso no lo podías hacer a 15 metros del agua, porque metes la puntera en el agua y se acabó. Y por qué volaban a 15 metros? Y Para no ser detectados. por la única defensa que tenías que no te ubiquen. Claro. Eh, sí, la guerra de Fuerza Aérea con los aviones de transporte consistió en esquivar las defensas. Completamente difícil. Aparte, las estribaciones no es todo lisito. Cuando salías del mar, te encontrabas con elevaciones de tierra que te las podías llevar por delante. Nocturno, a la noche, por supuesto, sin ayudas radioeléctricas, porque los aviones para navegar, ¿qué hacen? Tienen una ayuda radioeléctrica y entonces dice, ya está el rumbo, bueno, voy allá. Pero cuando no tenés esa ayuda radioeléctrica, hay que hacerlo a estima, que lo hace el navegador, tiene que compensar los vientos, el viento que donde lo tiene, a qué velocidad lo lleva, cuánto lo desvía del rumbo. No es una cosa sencilla, es bastante compleja. Bueno, puede hacer toda esa historia, hicimos 2 intentos, creo que no recuerdo exactamente, 2 o 3 intentos para aterrizar. Y no pudimos porque el radar Malvina dijo que había helicópteros en la zona. Entonces no aterrizamos. Entonces nos volvíamos al continente. Y volver al continente también no es fácil, porque una vez que estás metido en el baile, hay que salir de la zona. Que la zona tiene estribaciones, tiene puestos avanzados de fuerzas inglesas, están los barcos, bueno, así que el escape se hace como se pueda, bajito, cambiando de rumbo y otra vez, y hasta que te podés alejar ya donde no hay barcos, mucho más cerca del continente. ¿Y qué pasaba? Entonces ahí, yo abría los ojos así, porque veía cómo bajaba el nivel de combustible. Porque aparte de eso, para salir de esas circunstancias, el piloto le da rosca, y hay un problema, porque los aviones no pueden ir a cualquier velocidad. Hay una velocidad de no exceder por la resistencia estructural de todo. Se puede desprender Bueno, ese es un tema, y el consumo de combustible es otro. Que te vas quedando sin combustible. Bueno, pero y sobre todo estás volando muy bajo, y al volar muy bajo más consumís, como habíamos dicho antes, hasta que por fin, después de mucho tiempo, pudimos ascender y llegamos a Comodoro con la carga a bordo, con la cabeza de hacha. No pudimos cumplir. Ah, ¿no? Mañana van otra vez. Y así fue. Y al día siguiente nos volvimos. ¿Hicieron la misma operación? La misma operación. Uy. Bueno, y fuimos. Pero esta vez, a pesar de todos los inconvenientes como la noche anterior, entramos. Aterrizamos. Y cuando llegas a la cabecera, eres muy angostito, no hay mucho espacio para hacer maniobras, y aparte de eso, el tiempo urge, porque mientras más rápido
te vayas, menos riesgo de que te caiga una bomba encima. Claro. Bueno, tan es así que llegamos a la cabecera, se detenía el avión, los auxiliares bajaban la carga, bajaban la rampa y bajaban la carga. Nos quedamos en la cabina, un piloto y yo, porque teníamos los motores en marcha, los teníamos ahí. No puedes abandonar como en el auto y bajarte y dejar el motor en marcha, no, hay que vigilarlo. Y estábamos ahí poniendo, mientras que se bajaba la carga, y se bajó, pero no era fácil, porque no hay tantos elementos como en Ezeiza, que viene una grúa y así, con las cosas que tiene el avión se bajaba. Y el esfuerzo humano, porque venía una cantidad de gente, ponía el hombre y lo sacaba. Y después de eso, teníamos que volver al continente, claro. ¿Y qué misión teníamos? Poner a todos los heridos que pudiéramos arriba del avión. Y el avión, no es, a pesar de que tiene facilidades para ser sanitario, colocando camillas colgadas en los costados, no estaba configurado de sanitario, porque necesitaba el espacio, claro, de la cabina para poner la carga. Sí. Así que los que llegaban los heridos al suelo, iban al suelo, en la camilla, en la camillita así, le tiraban el suelo. Y los dos enfermeros que estaban se volvían locos ahí, atendiendo a uno, atendiendo al otro, ahí lo que podían hacer. Y nosotros ahí, hasta que terminábamos de cargar, queríamos volver. Entonces, el piloto, el comandante, le dice a la torre que iba a despegar. Y le dice que desde esa posición nos convenía porque teníamos un poquito de viento que nos iba a facilitar el ascenso de alguna manera. Pero dice, no se puede, porque ahí en la línea, en la trayectoria de ascenso que ustedes van a tener que salir, hay helicópteros Siquín esperándolos. Así que en cuanto vos te alejabas un poco, te iban a caer los artillerías de... Entonces, ¿qué sé? Vamos a despegar del otro lado. Entonces, salimos de acá, carreteamos por la pista hasta la otra cabecera. Y cuando llegamos a la otra cabecera, el avión estaba así. No. Caído a la izquierda. Y me miró el comandante y me miraba. Y yo decía, ¿qué le iba a decir? Y entonces, ¿qué le dije? Y está pinchada. ¿Y qué hacemos? Y nos vamos, y nos vamos. Como estaba con un rengo, así, con una pata, porque tiene 2 ruedas por lado, o sea que tiene 4 ruedas más. Pará. ¿Despegaron con la rueda pinchada? Claro. Salimos, y ¿cómo se pinchó? Pensamos que alguna esquirla de bomba había en la pista. Claro. Ahí se pinchó. Y bueno, y allá le dio rosca, largó freno y ahí salimos medio como se podía hasta que alcanzamos la velocidad, levantamos y entonces tenía que andar haciendo virajes para todos lados, eludiendo las fuerzas inglesas que estaban ahí. Bueno, otro parto fue salir. Sí. Ya teníamos 70, creo, 79, 72, no sé, no me acuerdo, heridos a bordo. Y queríamos volver al continente. Y dábamos vuelta, y yo veía el consumo de combustible, un sufrimiento del combustible. Y entonces teníamos que ir a Comodoro Rivadavia, porque en Comodoro Rivadavia estaba el hospital reubicable. Yo estábamos viendo eso y le dije, mire señor, no vamos con ese combustible y con el navegador decir lo mismo.
no llegamos a Comodoro, así que vamos a tener que irnos a Gallegos. Había que ir a Comodoro lo más rápido posible porque, ¿por qué? Porque ahí estaba el hospital reubicable. Claro. Entonces, ya listo, pegamos la vuelta. No pegamos la vuelta, cambiamos de destino. Llegamos a Río Gallegos, carreteamos todo esto hasta el final. Y cuando entramos en la plataforma de estacionamiento, al hacer un viraje se me paró el motor 4 por falta de combustible. Tan así era la cosa. Bueno, ahí ¿qué pasó? Ahí bajamos los enfermeros y con gente de ahí de Comodoro, de Gallegos, bajaron a los heridos y los pusieron en el bar del aeropuerto, para que estaba más calentito ahí, qué sé yo. Fueron ahí los heridos. Y mientras tanto yo me dediqué a ver si podía poner en servicio el avión. Y no, habíamos pedido que nos mandaran apoyo técnico desde Comodoro, porque en Comodoro había un centro de apoyo técnico para los aviones nuestros. Y bueno, me mandaron una cubierta y un gato especial, porque el avión se aplasta al romper la cubierta y con peso se queda así cerquita del suelo. El montante se baja todo, el amortiguador Sí. se baja todo hasta el suelo. Y ese gato especial es un gato chiquitito, muy bajito, que alcanza a meterlo, haciéndole fuerza, debajo del montante, y tenés que dar presión hidráulica con una manija para irlo levantando y poder cambiar la cubierta. Y yo estaba haciendo eso. Y entonces, ¿cómo era? El gato es un elemento pequeño como este. Bueno, o sea que no tiene una manija larga para operarla. Tiene un sistema que es un alojamiento como si fuera un tubito hueco. Y aparte viene un brazo para enchufarlo ahí y hacer brazo de palanca y poder, Claro. para hacer más fácil. Entonces yo estaba haciendo eso y entonces un auxiliar de carga me dice, ¿quiere que le ayude? Y sí, dale, dije. Y entonces empezamos a darle, entre los dos le damos a la manija. Bueno, y no coordinamos bien entre los dos. Bueno, y haciendo eso, se salió la manija No. del alojamiento y mi mano siguió hasta el fondo y quedó con la barra acá y me quebró el dedo. No. Sí, me quebró el dedo. Y bueno, bueno, el asunto, vinieron Manco, intentando levantar un avión con una sola vinieron mano. los heridos, otra vez vinieron los heridos a bordo, y bueno, y al final fuimos a poner en marcha. Se pudo. Entonces yo qué hacía, mi segundo, que era Golier, yo no sé, que buscó una bolsa de plástico, no sé qué tenía, me la puso así, y yo tenía la mano así, porque me dolía un montón, una quebradura me dolía. Y entonces me sentaba así de costado en el asiento y usaba la mano izquierda para mover las palanquitas que tenía que mover, Claro. para puesta en marcha. Y me dolía y seguía doliendo. Bueno, el asunto que llegamos a Comodoro y ahí fui al hospital. Ya eran como las 4:00 de la mañana. Bueno, habíamos salido el día anterior. ¿Y qué tiene? Y me golpeé el dedo. Entonces, bueno, me quería poner un vendaje ahí, qué sé yo. Digo, no me ponga nada porque si usted me pone, yo no puedo usar esta mano. Y para hacer reabastecimiento me hace falta las dos manos. Bueno, entonces me pusieron 2 tablitas como para comer helado. ¿Viste las tablitas? Sí. 2 tablitas así.
y una venda así para que quede más o menos ahí. Y me prestaron una venda más larga para hacer un cabrestillo así. Y bueno, esa noche me fui a llegar al hotel a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y para bañarme el segundo mecánico que estaba en la misma habitación conmigo, me dio una bolsa de plástico, me ató una bolsa de plástico acá y me dio una ducha, como Dios manda, ¿no? Bueno, y después cenamos y que se siguió la vida. Esto es la diferencia del tipo que está en la trinchera y el tipo que vuelve. Claro. Claro. Yo sufrí un montón de cosas para llegar y para salir y para... Pero tenía una ducha y tenía una cama y tenía comida. En cambio, el tipo que está en la trinchera no tiene ducha, no tiene cama, no tiene comida. Notas la diferencia. Y está sin hacer nada, esperando que le caiga una bomba encima, porque está en la trinchera. Ahora, si me dijeran salir a la trinchera y va a un contraataque, lo que sea, bueno, por lo menos se mueve. Pero hay que estar ahí adentro, enseguida se infestan los pies, y los pies trincheras que llaman. Bueno, esa es la vida del que estaba ahí. Por eso Julio Lastra, en el padre, que en la carta que le manda el hermano, le dice, siempre hay tipos que están peor que uno. Y le dice, porque el hermano le preguntaba, yo con Julio Lastra, éramos los dos más viejitos, el más antiguo le llamaba, jerárquicamente yo era su ya mayor, era bastante, y el otro era principal. Estábamos juntos en el dormitorio, entonces a la mañana, cuando sonaba el teléfono para levantarse, y nos levantábamos uno frente al otro, y mientras nos poníamos los borcegos, che, ¿cómo venimos esta noche? ¿Qué es? Y ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, mira, ya estamos en esto, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo le decía una barbaridad, pero le dije así, ojalá que cuando termine esto nos demos vuelta y sigamos por el otro lado, para los chilenos, porque yo los tenía acá. ¿Te imaginas que se metían en la frecuencia nuestra? Que conseguían meterse en la frecuencia y te insultaban entre vos estabas volando. Y aparte la traición de los radares ahí. O sea que, bueno, yo decía, bueno, que terminemos con esto. Yo decía, ¿por qué? Porque no quiero que mis hijos se vean obligados a ir a una guerra más adelante. Y bueno, gracias a Dios no pasó eso, gracias a Dios. Pero te digo que sí, sinceramente, tenía esa sensación de que teníamos que hacer algo más. Bueno, por eso te digo que cuando Julio Lastra le habla, recibió una carta del hermano preguntándole cómo te sentís, cómo va esto. Y entonces Julio le contesta esa carta que se la mandaba, y ahí hay un párrafo que decía eso, siempre hay tipos que están peor que uno. ¿Te imaginás a los negros que están metidos en la trinchera, durmiendo mal, no, comiendo mal, cagado frío, y no durmiendo nunca? Si ellos no aflojan, ¿cómo vamos a aflojar nosotros? Bueno, y eso yo no sabía de esa carta. A los muchos años, cuando fui a cumplir casi los 50 años de egreso, yo decidí que iba a ser el discurso de la promoción cuando fuera
el festejo de los 50 años del cincuentenario. ¿Y por Sí, qué quería yo hacer eso? Porque yo había sido en mi servicio, dos cabos principales eran de mi servicio, que yo había sido jefe de ellos, jefe de equipo de ellos, de Cantesano y de Cardone, y los había visto y los había exigido, porque cuando la actividad normal que teníamos era mucha, y entonces a veces necesitaba ponerle que Cardone volaba también. Llegaba de un vuelo y yo al día siguiente tenía que poner un avión con tripulación para volar. Y no tenía más a nadie. Entonces decía, escúcheme, Cardone. Sí. Y el tipo ya me decía, no, no, Bueno, no, no, bueno, pero al día siguiente iba. bueno. Así que vos sumás todo eso, allí que te digan, bueno, te murieron. Bueno, bueno. Así que tenía sometido acá. Y tenía a Julio, que compañero mío, de egreso, de cursada en Córdoba, aunque después nos separamos de especialidad. Y él, cuando dejó de volar conmigo, pasó a volar otro avión que estaba haciendo, ¿qué hacía? Una cosa de locos, los vuelos locos. Salían, como no teníamos información de la flota, entonces salía un Hércules rascando el agua, buscando la flota, y no la encontraba. Entonces, ¿qué hacía? Subía un poco, el navegador hacía pinceladas con el radar para ver si detectaba algo, y otra vez abajo. Subían, estaban haciendo eso cuando una patrulla de Harry los encontró y lo hizo. Primero le rompió un motor y después lo remató con cañones. Así que es gente que depende de vos, no en su vida, pero en los días que está trabajando, vos sabés los pormenores de si el día que te pedía permiso porque estaba enfermo o mi esposa está mal. Así que vos tenés contacto con la gente. Y bueno, después cuando se muere y no es fácil para mí. Entonces yo tenía todo eso metido adentro y digo, yo lo voy a decir, yo quiero decir el discurso. Y la gente de mi promoción aceptó que yo diga el discurso. Y entonces, como te explicaba hoy, en la Fuerza Aérea y en el Ejército, en la Fuerza Armada, para decir un discurso delante de las jefaturas, tiene que estar autorizado. Y entonces me pidieron el compact con el discurso. Y yo lo mandé a Córdoba. Y allá cuando vino, rebotado, esto no puede decir. ¿Por qué? Porque yo, sintiendo la emoción de que me acordaba de Julio y las cosas que decía, que siempre hay tipos que están peor que uno, yo quería, y Julio decía, eso para mí era una manifestación del espíritu de combate que tenía él, como que teníamos todos. Entonces yo quería decirlo. Y el problema era que usó ¿Eh? el problema era que usó la palabra negros. Y negro o cagados, o sea, Era muy irrespetuoso no para... era un léxico académico lo que está. Eran unas cosas medias pesadas, digamos, pero depende, se entiende perfectamente, porque no estaba hablando a un jardín de infantes de 8 años, estaba hablando a gente grande, entonces bien podían aceptar las cosas. Y entonces, pero el tipo que estaba en la escuela Y no podía autorizar esta es la historia de la que pediste autorización al superior. No, me vino rebotado el discurso.
Entonces yo, la gente de mi promoción, que ya teníamos todo organizado, que no es fácil organizar la fiesta, los regalos, los relojes, las presentaciones, teníamos todo listo, entonces yo digo, y había que decir el discurso. Ah, no, yo, si yo digo ese discurso o no digo nada. Y entonces un compañero mío que era el presidente de la promoción, conocía al que en ese momento era jefe de personal de la fuerza. Pensá que yo no conocía a ese hombre en el año 82, en plena guerra, y estábamos en el 2005. O sea, que habían pasado un montón de años. Y ahora la jerarquía de él era un brigadier. O sea, y como mi presidente de promoción lo conocía de antes, a la familia, qué sé yo, le pidió una entrevista. Y fuimos a verlo. Y entonces me dijo, ¿qué problema tiene? Y el problema tengo que yo quiero decir esto y la escuela me dicen que no. Y entonces el tipo dijo, mire, usted vaya, diga el discurso, yo voy a estar presente en la ceremonia y yo lo autorizo. Yo me puse ancho como no sé qué. Y bueno, entonces fui llegamos a Córdoba cuando fue el momento de la ceremonia. Él estaba presidiendo presidiendo la ceremonia. Y entonces yo fui a saludar para pasar a decir el discurso. Y me dice, ¿y va a decir? Sí, sí, señor. Y se entenderá. Dice, vaya, vaya, y nos va a hacer llorar a todos. Y yo fui y dije el discurso que Sí. te lo leí de vos. Es el Bueno, discurso que dije. Bueno, ese fue, bueno, algunos parches quiero terminar quiero que me des una reflexión tuya sobre la guerra y sobre lo que viviste. Si tuvieras que decirle algo a gente que nunca tuvo esa experiencia, Mira, ¿cuál es la reflexión con la que querés que se queden yo lo que te puedo decir, y lo digo con toda sinceridad, es que yo no fui feliz de ir a la guerra, ni entiendo que nadie es feliz de ir a la guerra. Pero yo tenía tengo una formación muy particular desde chico. Mi padre era una especie de historiador sin academia. Entonces leía mucho, recortes de artículos, y que él tenía había un álbum de publicidad de la revista Gatti Chávez, que era de alto, como de 5 centímetros. Y ahí mi papá fue cortando los artículos que le interesaban y los iba pegando, de mucho antes que yo estuviera en condiciones de entenderlo. Y ya cuando estaba yendo al colegio primario, me llevaba, y ¿sabes qué? Y me decía, vamos a ver un poco esto. Y mi papá me empezaba a hablar de eso, y me daba, vamos a ver un librito que tengo por acá. ¿Qué librito era? Corazón de Edmundo de Amicis, con todas las historias de los italianos en la guerra con los austríacos, el pequeño vigía lombardo. Me acuerdo un cuento que era un chico que era lombardo y era vigía para las fuerzas italianas, y otro que decía de los Apeninos a los Andes, un huérfano que viene a buscar la madre. Y bueno, y todas esas cosas me hicieron muy, muy sentimental. A mí me hablaba del tambor de Tacuarí, y me hablaba, bueno, disculpa que yo estoy
se me desató la cadena. Lo cortamos acá. No, dale, terminá la reflexión. Pero, bueno, alguien va a tirarme una zapatilla. Entonces, ¿qué pasó? Entonces leíamos y me contaba un poco su vida. Mi papá nació en 1892. Conocía la historia del cura Brochero, conocía el camino que hizo el cura Brochero allá, tras la sierra. Y entonces me contó también una parte de su vida que tenía unos amigos, un amigo muy, muy amigo, que vivía en el mismo pueblo, en La Higuerita, o no sé, cerca de San Carlos Mina, no sé. Y entonces, no puede ser ahí, no sé. Y resulta que lo trasladaron a ese amigo a otro lugar, a Cruz del Eje, ¿no? Y él se quedó sin su amigo para que siempre charlaba. Entonces, ¿qué hizo? Se fabricó un manipulador del Morse. Aprendió Morse, él, con su manipulador, y iba al correo, y no sé cómo hacía ahí, y le dejaban meter mano, y se comunicaba por Morse con su amigo. Mirá, increíble. No, así era la vida la vida del interior, haciendo cosas, y trabajando. Es increíble las cosas que podemos hacer. Bueno, eso me contaba el asunto del libro. Discúlpame. Y me dice otra cosa. Cuando fue claro, él le buscaba historias sentimentales, cosas que ya él se daba cuenta que a mí me interesaban. Y entonces me contaba la historia de El Negro Falucho. Sí. Y me dice, bueno, el Negro Falucho, bárbaro. Y entonces me enseñaba una poesía que decía, ¿sabe lo que? Me decía, ¿sabe? Lo que dijo el Negro Falucho cuando lo quisieron, cuando la sublevación quiso tomar el Callao. Y entonces había un verso, una poesía que decía que le habían pedido que enarbole la bandera española. Y entonces contestó él, enarbolar esa yo, cuando está otra en su puesto, la Argentina está en su puesto. Y un juramento era el gesto con que el negro dijo no. Y después 4 disparos sonaron y ahí lo mataron al negro. ¿Te imaginas que esas cosas de chico me fueron? Y después me hablaba de Malvinas. Me hablaba de los ingleses piratas. Para él los ingleses son piratas. Y por el contrario, los franceses eran buenos tipos. Claro. Tan es así que me quería mandar siempre a estudiar francés a la Alianza Francesa. Y mamá decía que no, porque no iba a poder hacer tantas cosas. Pero todas esas situaciones antirrocistas, en Mango, Sarmientino, Amilador de Belgrano, y todas esas cosas fueron entrando. Y cuando llegó el momento de la guerra, así, y yo no voy a ir. Claro, yo ya era suboficial mayor a cargo de un escuadrón. O sea que bien podía no ir. La máxima autoridad del escuadrón técnico bien me podía no ir. No, dije, yo voy a ir. Y por eso volé el día 4, por eso no volé el día 2. El día 2 me zafé, me sacaron, pero el 4 ya volé, como te conté al principio. Entonces, ¿qué voy a sentir yo? ¿Qué voy a sentir después cuando comenzó? Pero la reflexión, vos antes dijiste que lo importante para vos era que mantuviéramos el reclamo sobre las islas. Claro, que teníamos
derecho nosotros a eso. Cuento más, cuando llegó un momento en que se puso, la Fuerza Aérea puso un servicio de transporte aéreo entre el continente, Comodoro Rivadavia, y Puerto Stanley, se llamaba en ese tiempo, en aviones LAVE que iban y los primeros vuelos se hicieron con unos aviones Albatro que acuatizaban y tenía 3 plazas, 3 pasajeros podían llevar. Todo eso era con afán de hacerse amigable con los isleros, con los isleños, para que llegue. Era una forma de negociar para que en algún momento se pudiese. Bueno, y después fue pasando el tiempo y ya no se podía hacer con esos aviones, porque no era rentable, como tres personas. Entonces los ingleses empezaron a notar la necesidad, porque empezaron a recibir verdura fresca, fruta fresca, que nos llamamos nosotros, cada 15 días. Ellos no eran tantos, así que más o menos le empezó a gustar la cosa. Entonces vieron de ampliar las frecuencias. Y entonces justamente se habían comprado los F-27, que te conté antes de toda la historia para buscar F-27 en Europa. Bueno, con estos F-27 había que hacer el puente entre el continente y Malvinas, y tenía mucho más plazas, como 30 plazas, 35. Bueno, entonces, bárbaro. Pero no había pistas, no era. Entonces, la Fuerza Aérea hizo una pista de aluminio. En un barco mandaron planchas de aluminio y se ensamblaron así encima de la turba, que es un terreno blandito. Bueno, y entonces empecé a ir, y yo ya volaba de F-27 con la AVE, y cuando llegabas a Malvinas te recibían bajo de un caño que tenía como 3 metros de altura en la parte más alta, así. Eso era la oficina de recepción de los pasajeros que llegaban y salían. Y ahí estaba una bandera inglesa, qué sé yo, y todo eso. Entonces, ¿qué reflexión tuve cuando volví en la época de la guerra, volví y vi flamear la blanca y celeste? Te digo que fue una explosión adentro de mi pecho. Por fin llegamos. Y después perdimos, pero te das cuenta, entonces, ¿qué reflexiones tengo? Que lo único que tenemos que hacer los argentinos para poner la cabeza y el corazón de esencia y llegar en muchas generaciones a otra vez tener la soberanía sobre esas islas. Bueno, esa es la charla. Bueno, me parece una gran charla. Disculpa, Muchas gracias. disculpen que me salta la cadena. Mi señora me va a matar, pero... No pasa nada, no pasa nada.